Y así fue la parábola que Jesús dejó en aquel tiempo para el tiempo final. El sembrador salió a sembrar. Amigos y hermanos, estoy frente al mar, en una isla, para hacer la similitud de lo que sucedió hace muchísimo tiempo, cuando Jesús llamó a Juan en la isla de Patmos y le entregó el libro más extraordinario que todas las escrituras llevan, el libro del Apocalipsis. Yo he venido en este tiempo como sembrador de la última semilla del conocimiento eterno para que reconozcamos esa escritura, ese libro del Apocalipsis. Realmente da vergüenza, si podemos decirlo así, que desde hace tanto tiempo y desde que ese libro llegó a manos de tantos que lo han predicado, jamás se explicó su contenido. En la actualidad, mientras yo como sembrador vengo a entregar la decodificación del libro, en la actualidad todos los predicantes del Nuevo Testamento o del Testamento de Jesús enseñan el Antiguo Testamento. Han silenciado sus voces, han callado sus almas y diría que han ocultado la verdad de la revelación que este libro contiene. Aquí como sembrador vamos a abrir este libro, vamos a decodificarlo, vamos a enseñar realmente qué es, cuál es su contenido. Porque este libro no fue dictado para ningún tiempo atrás, solo para este momento, el momento de la gran revelación. Y yo diría que todo lo que no se hizo, y que todo lo que no se logró, y todo lo que se escondió, es porque no era el momento de la revelación del Apocalipsis. El sembrador salió a sembrar, pero viene del mar, porque ese es el símbolo del Apocalipsis, las naciones, la humanidad. De allá en este libro del Apocalipsis se dice que sale la bestia. No de este mar, literal como ustedes están viendo allá. No, el mar son las naciones del planeta, las humanidades y la humanidad en completo que aquí ha existido. De este mar, según el Apocalipsis, está próximo a salir la gran bestia que destruye a la humanidad y al planeta Tierra. Por eso el libro del Apocalipsis, porque es necesario revelarlo y darle la utilidad que él contiene. La revelación de Jesucristo que él dio para revelar a sus siervos todas las cosas que habían de suceder. Y debemos de tocar el libro que lo contiene. Sabemos que se hizo una Biblia hace muchísimo tiempo. Bueno, la tenemos aquí. Y sabemos que esta Biblia, en su parte final, contiene esos libros sagrados que yo les mostré a ustedes, que eran dorados, un conocimiento dorado, que llegaría al final de los tiempos precisamente para enseñar a la humanidad las verdaderas palabras de luz. El conocimiento dorado, el Apocalipsis, la revelación, porque Apocalipsis significa revelar. No es un libro para guardar, no es un libro para predicar, es un libro para revelar. Apocalipsis de San Juan, dictado en la isla de Patmos. Se calcula que unos 90 años después de la resurrección de Jesús. Porque siempre se ha hablado de la muerte de Jesús, no de la resurrección. Y sucede que este libro revela la resurrección de Jesús, no la muerte, porque la muerte la hicieron los hombres. La hizo la bestia que va a salir del mar, porque la bestia, de acuerdo a este libro, está totalmente explicada. En su momento lo vamos a ver en el capítulo 13, versículo 18, y desde el inicio, cuando se comienza a conocer por qué los testigos de Jesús y los testigos de esta revelación han sido muertos desde la historia misma, que Jesús fue anunciado por los profetas, en este caso desde Isaías o en este caso desde Daniel,
hasta el momento actual. Apocalipsis. Revelación de Jesús Cristo. Y aquí es muy importante comenzar a entender. Hace una referencia. Jesús Cristo. Siendo que Jesús y Cristo son una misma fuerza, hay una separación. Jesús y Cristo. Posteriormente vamos a ver el significado y contenido de este elemento y símbolo. La cual, como hombre, ha recibido de Dios, su Padre, para descubrir a sus siervos cosas que deben suceder presto, y la ha manifestado a su iglesia, por medio de su ángel enviado a Juan como siervo suyo. Juan entonces en la isla de Patmos, una isla donde estuvo preso, en aquel tiempo, cuando los cristianos eran perseguidos, en ese tiempo Juan llegó a la isla de Patmos. Allí estuvo preso por el Imperio Romano y se le persiguió para asesinarlo. Sin embargo, mientras estuvo en la isla, fue escribiendo este libro que fue dictado por Jesús, Cristo, a Juan, y aquí está su escritura. El cual ha dado testimonio de ser la palabra de Dios y testificación de Jesús Cristo, todo cuanto ha visto. ¿Qué es lo que Jesús vio? El tiempo final que en este libro está escrito. Pero tenemos que tocar algo muy importante antes de seguir en los 20 versículos que tiene este primer capítulo del Apocalipsis. Jesús Cristo. Para este tiempo, este mismo libro, y lo veremos más adelante cuando entremos a esos símbolos del toque de las finales trompetas, se toca la trompeta final. Y al tocar esa trompeta, comienza a descubrirse la verdad de Dios, el misterio de Dios revelado a todos los hombres como Él lo prometió a sus siervos los profetas. En el momento que el Apocalipsis comienza a ser revelado, el misterio de Dios se conoce. Estamos hablando del Apocalipsis 10, que posteriormente vamos a ver en toda su estructura. Pero aquí, en este primer capítulo y en este segundo versículo, se hace una separación y un énfasis. Jesús, Cristo. Jesús, hombre, Cristo, Dios. Para comenzar a entender, y por eso es que los pastores, los predicadores, los sacerdotes de las diferentes iglesias jamás pudieron enseñar el Apocalipsis, porque no fueron capaces de separar el contenido de Jesús, Cristo. Para hablar de Cristo tendríamos que ir al libro perdido de Juan y ver lo que allí Jesús le transmitió a este mismo apóstol, ya al final de sus días y antes de que él desencarnase o muriese para los hombres, el libro secreto de Juan, donde revela qué es Jesús y qué es Cristo. Pero primero habla de que el Cristo, el Dios producido por sí mismo, lo creó todo mediante el Verbo. Y el Verbo entonces hizo la creación que el Padre determinó que se hiciese sobre la tierra, sobre los universos y sobre todo lo que es creado. Estos libros, llamados apócrifos, fueron escondidos para que no se conociese la verdad. Pero ahora, al llegar la revelación, allá, antes de que salga la bestia del mar, nosotros tenemos que tener en cuenta que la descripción encriptada del Apocalipsis transmite otra información hasta ahora no conocida. El Apocalipsis no es un libro para predicar, es un libro para conocer, es un libro para revelar. Y desde este momento vamos a abrir entonces el versículo 3 para estudiarlo en su contenido. ¿Qué es lo que dice el versículo 3? Sencillo. Bienaventurado el que lee con respeto y escucha con docilidad las palabras de esta profecía. Quiere decir que esta profecía hay que prestarle atención. ¿Por qué no hemos prestado atención a la profecía? Porque la misma bestia que pronto sale del mar, la que persiguió a los cristianos, la que asesinó a Jesús en la cruz, es la misma bestia
que ha perseguido las enseñanzas de Jesús, ha negado la escritura de la profecía. Para que usted, querido amigo, querido hermano, no conozca la revelación de los últimos días, de los últimos tiempos. Y observa las cosas escritas en ella, pues el tiempo de cumplirse, yo colocaría aquí, ha llegado. Aquí dice, está cerca. En el momento que el sembrador sale a sembrar, que es la profecía final, ya el tiempo llegó. Desde el momento que se escribe en la isla de Patmos, esta profecía estaba cerca. Y entendamos entonces lo que dice la profecía, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y han pasado entonces 2 días de tiempo según la profecía. Y este tiempo está cerca y ha llegado completamente. Juan a las 7 iglesias de Asia Menor, gracia y paz a vosotros, de parte de aquel que es. Entonces aquí tenemos que entender qué es lo que es. El principio de la creación fue el Señor Jesús. Pero antes de Él fue el Cristo, el Dios producido por sí mismo, que es el misterio de Dios que ahora se tiene que conocer, que es el principio del verbo que habla Juan y que habla este mismo libro del Apocalipsis. El que es el Cristo, el Dios producido por sí mismo, que trajo Jesús a la tierra, que vivió dentro de Él, porque recordemos a Pablo de Tarso, que en algún momento cita, ¿cómo sufro ante vosotros, hermanos?, dice él, hasta que forméis el Cristo en vosotros mismos. Así que entonces aquí comenzamos a entender el misterio de Dios. Jesús, que en el libro de Daniel, en el capítulo 7, habla de que es el anciano de los días, trajo el Cristo a la tierra, el Dios producido por sí mismo, o sea, el aliento del verbo, el principio del verbo, y ese es el que es. Pero cuando sigue la escritura, el que era, está viviendo dentro de Jesús, el que era, y el que ha de venir, vuelve otra vez a la tierra. Pero recordemos la misma escritura de Apocalipsis 3 aquí en este libro. Y recordemos a Pablo de Tarso cuando nos habla que regresa con nombre nuevo. Así que siempre es, siempre era y ahora ha de venir. Por eso se tiene que revelar el Apocalipsis. Porque el Apocalipsis, como lo dije, no es un libro para predicar. Es un libro para conocer. Es un libro para interpretar. Es un libro para revelar. Y solamente cuando se revela se puede predicar. Antes sería letra muerta. Juan a las 7 iglesias. ¿Y cuáles son las 7 iglesias? Gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es, el que era y el que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que asisten delante del trono. Esto es muy importante. ¿Por qué no se pudo predicar el Apocalipsis? Porque no se sabían que eran los 7 espíritus. Originalmente hay 7 espíritus que son el principio de la creación de lo que es el Padre Supremo, que no es ningún Dios de la tierra, que no tiene ningún nombre como aquí se le ha puesto, porque de eso tenemos que verlo un poco más adelante cuando lleguemos a la esencia del Padre. El Padre se construye a través de sí mismo en 7 espíritus. Y estos 7 espíritus conforman la fuerza de Él, que se denomina el innominado, el sin nombre y el sin fin. El eterno, el innombrable, el que nadie ha conocido, el que no puede ser definido por la mente y las razones humanas. Y en ese momento comenzamos a conocer a Dios, no como los dioses de la tierra, que se adoran en iglesias de barro y de piedra, y que precisamente la escritura de Hechos de los Apóstoles resalta claramente que el Dios que hizo al mundo y las cosas que hay en él no es adorado por hombres, ni en iglesias, ni en ningún lugar, y que nadie ha conocido, y que de una sola sangre hizo a todos los linajes de la tierra, y que todo
lo que Él tiene aquí, le prefijó los límites de su habitación y el tiempo de los hombres. Pues es ese que está aquí, en esta descripción, el de los 7 espíritus, que aparecen en el Apocalipsis 4 y 5 como el trono supremo del anciano de los días. De parte de Jesús Cristo, vuelve a escribirse aquí. Estamos hablando de la Biblia de Torres Amat. Así está escrituralmente grabado aquí. El cual es testigo fiel, primogénito o primero. Indudablemente que sí.